Reabrimos el foro a ver si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Dígame. Cuando usted dijo que el señor François Rabel, a quien usted admiraba, ¿por qué lo dejó de admirar? Al segundo François murió. Correcto. Admiramos porque le pagaba perfecto. Bueno, sigue admirando. Bueno, lo sigo admirando, pero yo te lo miré. Ponte en el micrófono, yo te traduzco. Yo te sirvo de ponte aquí detrás del micrófono. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sobre cualquier país latinoamericano. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, explica lo de François Rabel, que no es. No, tú oíste lo de Rabel. Rabel. Tú lo contestaste. Yo lo contesté, que el señor me preguntó que por qué no lo seguía admirando. Y digo, porque se murió. En febrero van a ser 2 años. Hombre muy valiente. No, yo no voy a hacer ninguna pregunta, sino a decir que François Rabel escribió un libro formidable sobre Cuba. Él se pasó 6 meses en plena revolución. Tuvo muchos incidentes desagradables de su estancia y escribió un libro que nunca se podrá olvidar. Sí, está hablando del libro que escribió Rabel sobre Cuba, los 6 meses que estuvo en Cuba y cómo lo atacaron y lo... La doctora Fonseca, viuda de Roldán, es una de las personas más cultas que yo he conocido literariamente. Es más, la menciono en el libro un par de veces. Aprendí muchísimo de ella. Pero esto de las dos culturas, venía yo conversando con este amigo mío que la diferencia entre vivir en Alabama por 38 años y vivir en Miami por 3 años ha sido son dos mundos diferentes. Son 2 mundos diferentes y eso que nosotros estamos bastante americanizados en muchas cosas que no nos demos cuenta. Váyase a un país latinoamericano que es otro planeta desde nuestro punto de vista. Yo tengo una pregunta. Dime. Sí. No, quédate que yo te... Que nos dejara saber qué pensamientos tienes tú sobre Cuba, ¿sí? En un futuro. Se puede, sí, en un futuro. Bueno. ¿Cómo se pudiera mejorar? Vas a tener que hacer la función de Clavelito. ¿Qué es lo que piensas tú sobre Cuba y qué futuro puede tener, etcétera? ¿Cuba? En su mente, sí. El cubano siempre fue muy distinto por diferentes razones, ¿no? Pero después de tantos años de socialismo, son 4 generaciones. Lo que me sospecho y me temo que van a dejar ahí, no va a dejar mucha tierra para crecer. Me parece, esa es mi opinión. Ojalá me equivoque. Uno de los problemas, por ejemplo, la educación, uno de los problemas más serios en Latinoamérica es la educación. Pero la educación no es gastarse más dinero, es más dinero para robar. Tiene que empezar por crear maestros. Señor. Ajá. Las escuelas normales. Yo agarraba, en México específicamente, por hablar de Colombia y otros lugares, los libros de texto de muchos niños, y ya verán por qué digo esto. Y nada más que me encontraba ahí, marxismo y antiamericanismo. Imagínense lo de Cuba. Seremos como el Che. Cuando el Che era un fracaso en todo. No era ni guerrillero. Eduardo. Emilio, trata de sintetizar las cosas que tú crees que son necesarias para sacar a Latinoamérica del atolladero en que se encuentra. ¿Entendiste? Bueno. Pero Sí, ¿cómo no? los puntos clave que tú crees que hay que poner en práctica. Primero a ver quiénes son los culpables. No, pero eso... No, eso es, de ahí parte todo. ¿Okay? Porque, por ejemplo, el gobierno, los grandes industriales, en contubernio con el gobierno, los sindicatos, unos países más que otros, y por ahí se puede seguir. Tú tienes que arrancar con la educación. Okay. Eso es lo principal. Pero como dije anteriormente, eso no es tan fácil.
Especialmente muchos de estos países traen unas culturas muy resentidas, que no pueden superarlas. Y eso te lo encuentras no solo en México, te lo encuentras en Argentina también. Es decir, tienen que empezar por crear maestros, pero que sepan enseñar. En México por $5,000 tú compras el puesto de maestro. He encontrado maestros analfabetos. Y ese es el punto de arranque. Después, poco a poco, y algunos países están tratando de crear una cultura de respeto, de disciplina y también de honestidad. No me acuerdo, fue en Colombia, donde vi un anuncio en televisión del gobierno que se caía. Unos chicos se encontraban unos boletos, alguien se le había caído y salían corriendo a dárselo en vez de quedarse con ellos. Y decían, ¿no se sienten mejor ustedes al hacer eso? Sí, se trata. Pero óigame, es una labor de titanes. Nuestras instituciones no son respetadas. Pero las instituciones no se dan a respetar. Muchas de ellas, pues, la del gobierno me refiero. Y tengo historias de esas que no los quiero aburrir. Habré de Argentina. Los señores estos que han estado en el poder, aunque uno gracias a Dios se fue. La Corte Suprema la ignoran, el Congreso lo ignoran. Ellos hacen lo que les pega la gana. ¿Cómo tú vas a respetar la presidencia en Argentina? En México, cuando meten preso al hermano de Carlos Salinas, a Raúl Salinas, no le podían probar el asesinato. ¿Qué hicieron? Se buscaron una señora, Francisca Cetina, alias La Paca, que era una sargento de barrio del PRI, y le pidieron que enterrara un cadáver en la finca El Encanto que pertenecía al acusado. La señora fue, sacó la osamenta del suelo y la metió ahí. La Procuraduría General de Justicia, voy a decir el Departamento de Justicia, que decía aquí, le pagó $400,000 por hacer eso. ¿Quién va a respetar esa institución que supone que aplique la ley? Los agarraron porque de cuenta fueron tan brutos que le dieron un cheque por $400,000. ¿Qué pasó? Sacaron aquellos huesos. Los forenses mexicanos decían que era de un hombre de 38 o 40 años. Pero Salinas, que tenía mucha plata, trajeron de Houston unos forenses. No, este es un hombre de más de 70. Ahí no puedes creer nada. Sí, las instituciones nadie las respeta. Ellas mismas no se han dado a respetar. Hay que empezar por crear esa conciencia. Que eso viene de la casa y la educación. Tratar de evitar el lío que toma muchas generaciones. No crea que eso se hace en 2 días. El problema de la picardía. Como dije anteriormente, la consideramos una virtud. Salirse con la suya. Y nosotros los cubanos también. Esto no viene del andaluz probablemente. Y no se llega a ningún lado, sin honestidad. Muy pesimista. No, oye. Carlos Alberto Montaner. Esas son mis experiencias de 27 años. Tal vez otras personas tengan otras experiencias y tengan otra opinión. Yo he trabajado con un sinnúmero de empresas en Latinoamérica. Yo no trabajo con gobierno. Es cuestión de principios. Y los principios no son negociables. ¿Alguna otra pregunta? De acuerdo con su experiencia de 27 años, los defectos son mayores que las virtudes. Y quizás podamos citar algún ejemplo que desvirtúe en algo esa tesis. Por ejemplo, el caso de Chile, el caso de los cubanos que hemos venido al exilio. Hemos superado ese problema de la picardía y todas las demás virtudes que usted señala. Mire, yo admiro mucho a la comunidad cubana porque yo pertenezco a ella, en primer lugar. Ahora, ¿por qué no lo hicimos en Cuba? Dentro del sistema americano. Claro. Chile, después... ¿Perdón? Cuando se hacen ciudadanos americanos, ¿ya cambian los cubanos? ¿Usted cree? Ojalá fuera así. Pero bueno, Chile, le puedo hablar de la... Mire, Chile es el país menos inmaduro de Latinoamérica, donde se respetan más las instituciones, donde existe un Estado de Derecho.
Yo dudo mucho que lleguen. La izquierda es tan fuerte y las trabas que le están poniendo a Piñera, y después de 10 años que estuvo la concertación democrática en el poder, los socialistas, abrir una empresa en Chile es un drama hoy en día, como no era antes. Y ese es el mejorcito. El chileno tiene una gran ventaja, ¿ok? Que es inconforme. Yo me leo el periódico, ¿cómo se llama? El Mercurio todos los días, todas las mañanas. ¿Okay? Ahí tú ves que son pioneros en muchas cosas y no están satisfechos. Y siguen quejándose. No, tiene que ser mejor. Los demás países, el bien merecido descanso. Yo tenía un amigo japonés, el único que tengo, Akio Kasawara. Trabajamos juntos. Y yo le decía, bueno, pero... Y yo soy católico. Okay. Le decía, bueno, ¿y por qué ustedes trabajan tanto? Dice, porque nosotros no leemos la Biblia. ¿Y cómo que no leemos la Biblia? Dice, no. ¿Qué hizo Dios el séptimo día? ¿Descansó? Nuestro Dios nunca descansa. Que hacía el Shinto, budismo, lo que sea. No. Sí descansa, ¿ok? Ni tanto, ¿no? Pero menos que nosotros. Yo quería decirle al señor que preguntó algo, Antonio, ¿por qué los cubanos hicieron a Miami? ¿Por qué los cubanos, para que usted me oiga, por qué los cubanos hicieron a Miami? Según los cubanos. No es verdad. Por las leyes. Las ideas son fundamentales y determinantes. Por lo que dijo el señor, ¿por qué no lo hicieron en Cuba? ¿Por qué no había leyes? Al llegar aquí, tuvieron que, como decíamos los guajiros, entrar por el trillo. Y si antes de que llegaran los cubanos hubieran llegado otros, fueran esos otros los que hubieran hecho Miami. Recuerden que todos los inmigrantes trabajan muy duro. Lo vimos con los españoles en Cuba. ¿Okay? Se ve en Argentina, se vio con toda la variedad de países que emigraron y fueron los que hicieron entre 1870 y 1920 Argentina. Tenía 1,5 millones de habitantes, entraron 3 millones de extranjeros. Esos son los que construyeron la Argentina. El emigrante no le queda más remedio que trabajar. Y en ese aspecto, por las razones que sea, el cubano fue muy trabajador y se adaptó al sistema. No le queda otro remedio tampoco. Bueno, una última pregunta. Dígame, señor. Soluciones. Se ha hablado de una que es la educación. Yo doy muchas soluciones. A largo plazo, pero ¿por qué no menciona algunas soluciones? Yo doy varias soluciones, inclusive con respecto a la política, que sé que no me va a hacer caso, ¿no? El capítulo 6 del libro es recomendación en ese aspecto, ¿no? No solo la educación, sino también en aspecto de gobierno, para tratar de controlar un poco la corrupción, etcétera, ¿no? Hablo de varias cosas, por ejemplo, la mala imagen que tienen nuestros países en Europa, inclusive Chile, el concepto de imagen país. Explico cómo se debe posicionar un país para que sea bien percibido. Eso viene de mi experiencia en marketing. Uso de ejemplo a Chile y a Brasil. El problema también que ocurre, de nuevo los mitos, ¿no? Que se creen estos mitos. No, que la Bachelet que es fantástica. El daño que hizo esa señora en Chile fue impresionante, al extremo, en aspecto de corrupción. En Chile casi no había corrupción hasta que llegaron esa gente. Al extremo de cuando Piñera llega a la presidencia, había una deuda de $2,000 millones que nadie sabía de la presidencia. Igual que te vas a hablar con Lula, porque son de izquierda. Lula, el cara. Lula lo que tuvo la brillantez de dejar a cambio del Banco de Brasil, dejar ahí a Meirelles, Oscar dos Santos Meirelles, que había sido CEO del Bank Boston. Y el hombre fantástico. Por eso le dio esa libertad. El acuerdo del petróleo, porque esos son los mitos, ¿no? Tienen dos campos que han encontrado el petróleo: el campo Tupi y el campo Carioca. Okay. La profundidad en que se encuentra ese petróleo, no existe la tecnología todavía para sacar ese petróleo. Lo más que se ha podido profundizar son 2.73 kilómetros. Una compañía holandesa que se llama Narco. ¿Sí? Eso está entre 7.000 y 10.000 metros de profundidad. ¿Sí? Y tiene una capa de presal arriba
que cuando hay que perforarla, y cuando eso se rompe, se lleva los sellos de los oleoductos